Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Corintios 10. Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En el primer versículo vemos dos palabras que definen mucho el carácter de Cristo: su mansedumbre y ternura. Basta con leer los evangelios para ver su perfección de carácter, su admirable mansedumbre que nos deja un ejemplo maravilloso, como dice en Primera de Pedro 3:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Allá en la cruz la gente, como toros que le odiaban, lo humillaban y se burlaban de él. En medio de ese terrible sufrimiento por nuestros pecados y aún los de ellos mismos, su oración no fue: Padre, que les caiga un rayo y se mueran, sino al contrario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su mansedumbre es maravillosa, es extraordinaria. Además, su ternura, como la del buen pastor con su tierna ovejita. Nosotros, sus hijos, podemos no solo saber de esa ternura, sino también disfrutarla. Pablo era acusado por algunos que decían cosas terribles de él. Por ejemplo, en el verso 2, él hace alusión que decían que cuando estaba presente era humilde, pero ausente era osado. Lo acusaban prácticamente de cobarde e hipócrita. Además, en el verso 10 vemos que decían que aunque las cartas eran duras y fuertes, su presencia corporal era débil y la palabra menospreciable. Era terrible lo que decían del apóstol Pablo. Esto es muy común. Todo verdadero siervo de Dios tendrá que enfrentarse a palabras y actitudes así. Eso jamás debe decepcionarnos o confundirnos. Si esto hicieron con el apóstol Pablo, ¿qué no harán con los demás siervos de Dios? Recordemos que Cristo mismo lo advirtió. De Jesucristo dijeron cosas terribles, aún le dijeron que tenía demonio.
Jesucristo advirtió que los que le servirían sufrirían, pero vale la pena servirle a Él y seguir su ejemplo y pisadas. Los versículos 3 y 4 son nuestro secreto para la verdadera victoria. Es la oración y la palabra de Dios, nuestras armas poderosas para destrucción de fortalezas. Leámoslo para recordártelo. Dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No hacemos la obra de Dios con obras puramente carnales, peleando, alegando o utilizando métodos humanos. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como todo verdadero hijo de Dios pelea esta batalla. Así es como todo verdadero hijo de Dios lucha legítimamente. Esa lucha espiritual en nuestras propias vidas, en nuestra familia o en la obra de Dios, deben ser ganadas de rodillas y con su palabra. Los falsos utilizaban otros métodos y era exaltarse a sí mismo, gloriarse en sí mismos, y eso los descalificaba delante de Dios. Como podemos leer al final de este capítulo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Cuidémonos de la autoexaltación, cuidémonos de la autopublicidad, cuidémonos de la carnalidad, soberbia y orgullo. Es de rodillas, es en humillación, es en ese servicio puro, humilde, usando las armas espirituales, vistiéndonos la armadura de Dios y sirviéndole en humildad, en integridad y de acuerdo a su voluntad. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. Menciona las dos características del carácter de Cristo que aparecen en el versículo 1. Número 2. ¿Los hijos de Dios militamos o peleamos las batallas con técnicas humanas o carnalidades? Número 3. ¿Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? Número 4. ¿Qué derriban nuestras armas? Número 5. ¿La autoridad que Dios da a sus siervos es para edificación o para destrucción? Número 6. ¿Qué decían de la presencia corporal y la palabra que predicaba Pablo? Número 7. ¿Los falsos se alaban a sí mismos? Y número 8. ¿Es aprobado el que se alaba a sí mismo? Aquí terminamos el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.